Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de las propiedades de la adición y de la sustracción. Entonces, para poder hablar de la adición, tenemos que recordar que la adición es como se le llama también a la operación de la suma, ¿listo? Y que la suma se representa con este símbolo que tenemos acá, que es una cruz, ¿listo? Entonces, cada vez que ustedes en una operación matemática vean una cruz, significa que estamos hablando de la operación de la suma. ¿Y qué es la suma? Es la operación donde agregamos o añadimos una cantidad a otra. ¿Listo? Tenemos aquí un ejemplo. Al número 23 le vamos a agregar el número 14. A esta cantidad le vamos a agregar esta cantidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos en una operación de una suma. Entonces, 23 más 14 me va a dar 37. ¿Listo? En eso consiste la adición. Ahora, tenemos aquí un ejemplo de una forma más visual. Vamos a hacer esta suma de tres números. El 5 le vamos a sumar al 2 y le vamos a sumar el 1. Entonces tenemos aquí el mismo ejemplo de una forma más gráfica con carros. Tenemos acá 5 carros que representan esta cantidad, 2 carros que representan esta cantidad y un carro que representa esta cantidad. Como estamos agregando porque estamos haciendo sumas o adiciones, entonces simplemente tenemos que calcular la cantidad total de carros que vemos acá y en esta oportunidad nos dará un 8. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos acá dos manzanas verdes, le quiero agregar tres manzanas rojas, ¿listo? Entonces aquí coloco las dos manzanas verdes y aquí las tres rojas para tener un total de 5 manzanas. O sea que 2 más 3 me va a dar 5, ¿listo? En eso consiste la adición o la suma. Ahora, para realizar sumas, nosotros tenemos que en ocasiones realizarlas de forma vertical. De forma vertical es como la tenemos en esta parte, ¿listo? Y hay ocasiones que cuando sumamos los números hay una cantidad que tenemos que llevar a la parte de arriba. Entonces, cuando colocamos las sumas de forma vertical, tenemos que colocar las unidades con las unidades y las decenas con las decenas. En este caso vamos a sumar el número 45 con el número 7. ¿Listo? Entonces, empezamos sumando las unidades. 5 más 7 me da 12. Vean acá el numerito del 12. La unidad se va a la parte de abajo con las unidades y la decena del número 12 se va arriba con las decenas. ¿Listo? Y finalmente lo que vamos a hacer es sumar el 4 con el 1 para que me dé 5. Quiere decir que la suma entre el 45 y el 7 me va a dar 52. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo de sumas llevando. Entonces, para sumar llevando números de dos cifras, se suman primero las unidades. Después la suma de las decenas teniendo en cuenta las decenas que te llevas. ¿Listo? Vamos a sumar el número 28 con el número 15. Entonces, primero sumamos las unidades. ¿Cuáles son las unidades de ambos números? El 8 y el 5. Al sumar el 8 con el 5 me da un valor de 13. Pero recordemos que en el 13 colocamos solamente en esa parte la unidad y la decena del 13, que es el 1, la llevamos aquí arriba. ¿Listo? Y luego sumamos todos los valores de acá teniendo en cuenta el valor que llevamos. 1 más 2, 3, más 1, 4. La sumatoria entre 28 y 15 me va a dar 43. ¿Listo? ¿Por qué es importante sumar de forma vertical? Porque si yo tengo una suma como esta de 4 valores que son un poco grandes, de forma horizontal, que es como la tenemos acá, me va a ser muy complicado realizarla, ¿cierto? Entonces, el primer paso es plantearla de forma vertical. Démonos cuenta que acá tenemos que colocar sumas para separar cada uno de los números que vamos a agregar. Pero cuando lo hacemos de forma vertical, solo debemos colocar una cruz, ¿listo? Y este igual se representa de forma vertical con esta línea que le colocamos acá, ¿listo? Importantísimo colocar las unidades siempre con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las decenas. Démonos cuenta que el número 34 no tiene centenas y por eso lo tenemos que colocar al lado de la derecha, porque si yo lo colocara acá el 3 y aquí el 4, el cálculo me quedaría mal realizado, ¿listo? Entonces, siguiente paso, vamos a sumar la casilla de las unidades que son esas que tenemos acá. Entonces, sumamos 2 más 3 y me da 5. 5 más 8 me da 13 y 13 más 4 me da 17. Colocamos el 7, o sea la unidad del 17 aquí abajo y llevamos 1, que es la decena del 17. ¿Listo? Luego vamos a sumar las decenas. 1 más 3 me da 4, 4 más 9 me da 13 y 13 más 3 me da 16. ¿Qué hacemos? Colocamos el 6 abajo y llevamos 1. Y finalmente sumamos las centenas.
1 más 5 me da 6, 6 más 1 7 y 7 más 2 me da 9, para un total de 967. Démonos cuenta que así es mucho más sencillo realizar las sumas que de forma horizontal. Entonces la sumatoria del 502 con el 133, el 298 y el 34 me da un total de 967. ¿Listo? Entonces ya vimos los pasitos para realizar una suma cuando tenemos muchos números. Ahora, vamos a hablar de la sustracción. La sustracción es también la operación que llamamos nosotros comúnmente como la resta. ¿Listo? Se representa con este símbolo. Es un guión. ¿Listo? También decimos como menos. Entonces, es una de las 4 operaciones básicas de la aritmética, que consiste en que los números naturales se les debe quitar una cantidad a otra. ¿Listo? ¿Cuáles son las 4 operaciones básicas de las matemáticas? La suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Listo? Entonces, cuando veamos este símbolo, lo que vamos a hacer es quitarle una cantidad a otra. ¿Vale? Lo vamos a ver aquí de forma visual. Si tenemos acá 6 trenes y le quitamos 1, es como si yo tachara este tren donde está la flecha. ¿Cuántos quedaron ahí alrededor? Quedaron 5. Por eso 6 menos 1 me va a dar 5. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos 5 unidades. Le vamos a quitar 2 y vamos a comprobar que me queden 3. Entonces tenemos acá 5 manzanas. Le quitamos 2, que son estas de acá, y me da como resultado 3 manzanas en la canasta. ¿Listo? En eso consiste la resta. Las restas, al igual que las sumas, también se pueden plantear de una forma vertical, como lo tenemos acá, ¿cierto? Porque si yo lo colocara de forma horizontal, se me complica mucho realizar la resta. Esta es una resta muy sencilla. Unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas. 5 menos 0 me da 5, 8 menos 4 me da 4 y 1, como aquí no hay nada, es como si hubiera un 0. 1 menos 0 me da 1. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo. Entonces, hay ocasiones en las que las restas ocurre una situación particular, que es la siguiente, que es que el número de arriba es menor al de abajo. Y como ustedes saben, al 2 no le podemos quitar 7 unidades. Entonces, en este caso tenemos que hacer una especie de cálculo prestando a partir del número que está al lado. Entonces, dice acá lo siguiente. Como la cifra de arriba, el 2, es más pequeña que la de abajo, el 7, el 2 pide ayuda a sus decenas del 8 que están a su izquierda. Entonces el 2 le va a pedir al 8 que le preste una decena. ¿Listo? Entonces dice acá, el 2, oye, 8, préstame una decena. 8, por supuesto, ahí va una decena, es decir, 10 unidades. ¿Listo? Entonces, cuando el 8 le presta una decena al 2, pasa lo siguiente, que el 2 se convierte automáticamente en 12 y el 8 que prestó una se convierte en 7. ¿Listo? Entonces, 12 menos 7 me da 5 y 7 menos 5 me da 2, para un total de 25. Quiere decir que la resta de 82 menos 57 me va a dar 25. Veamos aquí otro ejemplo. Vamos a restarle 23 menos 17. ¿Listo? Como el 3 es menor que el 7, pide prestado una decena del 2. Se convirtió en el número 13. 13 menos 6 me da, 13 menos 7 me da 6, ¿cierto? Y el 2 que prestó una unidad se convirtió en 1 y 1 menos 1 me da 0. O sea que 23 menos 17 me va a dar 6. ¿Listo? Ahora, vamos a ver las partes de la adición y la parte de la sustracción. Como habíamos dicho, la adición a la suma tiene ese símbolo, que es el más. ¿Listo? Los números que se van a agregar se llaman sumandos, cada uno de ellos. Aquí tenemos dos, pero pueden ser la cantidad que ustedes deseen. Y el resultado de esa suma de esos dos números se llama suma. ¿Listo? El sumando 4 se le agrega el sumando 3 para tener un resultado del 7, que es la suma de esa operación. Por su parte, la resta tiene ese símbolo, ese guión, ¿cierto? En la resta démonos cuenta que siempre el primer número tiene que ser el más grande de todos. ¿Listo? Entonces, el 8, que es el número mayor al que le vamos a quitar los números, se llama minuendo. La cantidad que se le quita a ese 8 se llama sustraendo. Y el resultado final se llama resta o diferencia. ¿Listo? Entonces, estas son las partes de la sustracción y estas son las partes de la adición, ¿vale? Ahora vamos a hablar de las propiedades de la adición. Entonces,
La suma tiene 5 propiedades: la conmutativa, la asociativa, el elemento neutro, la clausurativa y la distributiva. Pero por ahora nos vamos a centrar en las 4 primeras propiedades que acabé de nombrar. No vamos a hablar de la propiedad distributiva porque esa la vamos a utilizar cuando veamos las multiplicaciones y cuando veamos operaciones combinadas. ¿Listo? Entonces, la propiedad conmutativa consiste en lo siguiente. Cuando se suman dos números, el resultado es el mismo, independientemente del orden de los sumandos. Por ejemplo, vamos a sumar 21 con 13. Démonos cuenta que en esta parte de la igualdad yo desordené los números. Aquí el 3 está de primeras y aquí el 3 está de segundas, ¿cierto? No importa el orden en el que estén ellos, porque como los números son los mismos, el resultado tiene que ser igual. 13 más 21 me da 34 y 21 más 13 me da 34 también. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. 24 más 18 me da 42 y tiene que ser lo mismo que la suma entre el 18 y el 24 que también me da 42. ¿Listo? Veamos aquí esta ficha de dominó. Démonos cuenta que esta ficha están colocadas de forma diferente, pero tienen la misma cantidad de puntos. Acá hay 4 más 3 me da 7, ¿cierto? Y acá hay 3 más 4 también me da 7. En eso consiste la propiedad conmutativa, ¿listo? Dice, en una adición, el orden de los sumandos no altera la suma. Yo puedo colocar los números en el orden que yo desee. Siempre y cuando sean lo mismo, la suma tiene que ser exactamente igual. ¿Listo? Veamos aquí un último ejemplo. Tenemos acá 3 libros grandes y tenemos acá 6 libros pequeños. Al sumarlos todos, 3 más 6 me va a dar 9. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos 6 libros pequeños y 3 grandes. Al sumarlos también me da 9, porque el orden de los sumandos no afecta al resultado. Si sumamos todo esto, acá hay 9 y acá también hay 9. ¿Listo? Vamos con la propiedad asociativa. Dice, si agrupamos dos o más sumandos de distintas formas, obtenemos el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar los números en el mismo orden. Vean, primero está el 12, luego está el 3 y finalmente está el 6, ¿cierto? Lo que acá hice diferente es que vean que aquí yo agrupé el 12 con el 3, si se dan cuenta con esos paréntesis. Y aquí yo agrupé el 3 con el 6, ¿listo? Entonces, al sumar el 12 con el 3 me va a dar 15. El 6 lo bajamos acá y 15 más 6 me da 21. ¿Listo? Veamos acá qué hacemos. Primero hacemos las operaciones que están dentro de los paréntesis. Entonces acá 3 más 6 me va a dar 9. Bajamos el 12 y 12 más 9 me va a dar 21. Démonos cuenta que el resultado es exactamente igual, así yo haya agrupado los números de forma diferente. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. 2 más 6 me da 8. Bajamos el 4 y 8 más 4 me va a dar 12. ¿Listo? Y acá 6 más 4 me da 10. Bajamos el 2 y 10 más 2 me da 12. El resultado es exactamente igual. ¿Por qué? Porque estoy usando el 2, el 6 y el 4 y acá también estoy usando el 2, el 6 y el 4. No importa que yo los agrupe de forma diferente. ¿Listo? Veamos aquí otro ejemplo. Tenemos tres números, el 5000, el 1000 y el 300. Acá los tenemos en el mismo orden. Aquí yo quise agrupar los dos primeros y aquí yo agrupé los dos últimos. ¿Listo? 5000 más 1000 me da 6000. Sumamos el 300 de acá y me da 6300. Y en esta parte, 1000 más 300 me da 1300. Y 1300 más 5000 me da 6300. El resultado será el mismo, así se asocia de diferente manera. Primero se realizan las operaciones que están entre paréntesis. ¿Listo? Primero estas operaciones y luego lo que está por fuera del paréntesis. ¿Listo? Ahora, veamos acá este último ejemplo. Tenemos acá tres cantidades, el 3, el 2 y el 1, ¿cierto? El 3, el 2 y el 1. ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Que aquí yo agrupé el 3 con el 2 y aquí yo agrupé el 2 con el 1. ¿Listo? Entonces, primero resolvemos los paréntesis. 3 más 2 me da 5 y 5 más 1 me da 6. Acá, este 3 es este mismo de acá. 2 más 1 me da 3 y 3 más 3 me da 6. Lo vamos a hacer de una forma más visual. ¿Listo? Entonces vamos a imaginarnos primero lo que está en el paréntesis. Y vamos a decir que este 2 son naranjas y este 3 son bananos. ¿Listo? Colocamos primero dos naranjas dentro de la bolsa y luego le agregamos los 3
bananos en la bolsa para completar cuántas frutas acá, 5, que son el mismo número de acá, ¿cierto? Y luego le vamos a agregar el 1 de acá, veanlo acá, la manzanita. Al agregarle el 5, el total de frutas que tenemos acá es de 6. ¿Listo? Ahora veamos qué va a pasar acá. Primero agregamos las 2 naranjas con una manzana. En total tenemos 3 frutas acá que son esas mismas de acá. Y luego le vamos a agregar los 3 bananos. Démonos cuenta que tanto en la izquierda como en la derecha, la cantidad de frutas que hay adentro son 6. ¿Listo? No importa la forma como yo las agrupe. Vamos a ver ahora el elemento neutro. ¿Listo? Entonces dice, si sumamos 0 a cualquier número, la suma es igual al mismo número. Ejemplo, si yo tengo aquí 6 mazorcas y no le agrego nada, pues yo tendría 6 mazorcas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que el 0 no suma ni quita absolutamente nada porque este símbolo representa una cantidad que no existe, que no tiene absolutamente nada, ¿cierto? Miremos aquí otro ejemplo. 34.590 más 0, pues me tiene que dar exactamente el mismo número, 34.590. Otro ejemplo, 234 más 0 me da 234, 23 más 0 me da 23. Este número no va a alterar en nada el número que tenemos a este lado. En una adición, cualquier número sumado con 0 tiene como resultado el mismo número. Esa es la propiedad del elemento neutro. ¿Listo? ¿Cuál es el elemento neutro de una suma? Pues el 0. Y finalmente vamos a ver aquí la propiedad clausurativa. Si sumamos 2 o más números naturales, el resultado también será un número natural. Recordemos que los números naturales empiezan en el 0 y terminan en el número infinito, y son todos enteros. ¿Listo? Entonces, el 23 y el 45 ambos son números naturales, ¿cierto? Y al sumarlos me dio 68, que es otro número natural. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esta propiedad, que al sumar dos números naturales me da otro número natural. 57 más 48 me da 105. Los tres números que ustedes ven acá son números naturales. Y lo mismo ocurre aquí abajo. 238 más 657 da 895, que es otro número natural. ¿Vale? Ahora, vamos a ver las propiedades de la sustracción. ¿Listo? La sustracción también tiene la propiedad clausurativa. La resta de dos números naturales es otro número natural. El mismo ejemplo que veíamos anteriormente. Cuando tenemos dos números naturales que los estamos restando, el resultado tiene que ser otro número natural. Todos los números que ustedes ven en esta parte son números naturales. ¿Listo? 5 menos 4 me da, 5 menos 1 me da 4, que es otro número natural. 5, que es un número natural. Le quito 3, que es otro número natural, y me da 2, que es otro número natural. Y así ocurre con todos esos ejemplos. Propiedad modulativa. Todo número restado con 0 da el mismo número natural. A estos números de acá les estamos quitando una cantidad de 0, o sea, no les estamos quitando absolutamente nada. Y como no les estamos quitando nada, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. 9 menos 0 me da 9, 5 menos 0 me da 5, 65 menos 0 me da 65, 56 menos 0 me da 56 y así sucesivamente. Tiene que dar el mismo número, ¿listo? Ahora, no vayan a cometer el error en las restas de aplicar la propiedad conmutativa ni la asociativa porque no aplica. ¿Listo? Porque no aplica, ya lo vamos a ver. Si yo tengo esta resta 5 menos 2 y aquí yo cambio los valores, primero coloco el 2 y luego el 5, démonos cuenta que el resultado es completamente diferente. Aquí me daría 3 y aquí me daría un número negativo. Entonces ustedes no pueden cambiar los números de orden en una resta porque si no alteran el resultado. ¿Listo? Entonces no aplica la propiedad conmutativa. ¿Listo? Tampoco la asociativa, ¿cierto? Veamos acá. 10 menos 7 me da 3 y 3 menos 2 me da 1, ¿cierto? Si yo agrupo el 10 con el 7, me daría 1. Pero si yo agrupo primero el 7 con el 2 y luego le quito 10, el resultado me cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado en las restas con esas dos propiedades, ¿listo? No tenemos ni que asociarlas ni que desordenarlas porque el resultado nos va a alterar. Listo. La suma y la resta tienen una relación entre ellas. Esas son operaciones opuestas. Así como la suma agrega, la resta lo que va a hacer es quitar, ¿cierto? Pero ellas se tienen que relacionar de cierta forma. Vamos a ver cómo se relacionan ellas. Vamos a hacer acá el primer ejemplo con tres números. Voy a usar solamente el 3, el 2 y el 5. Démonos cuenta que en todos estos ejemplos estoy usando solamente esos tres números, ¿cierto?
podemos hacer dos sumas, 3 más 2 y 2 más 3, y ambas me va a dar 5, ¿cierto? Démonos cuenta que en la suma el número más grande es el del resultado. Ahora veamos las restas. En la resta coloco primero el 5, el número más grande, y acá si le quito 3 me daría 2, y acá si le quito 2 me daría 3. ¿Listo? Démonos cuenta que de cada suma que tenemos acá podemos tener dos restas, ¿cierto? Entonces, 6 más 3 me da 9. 9 menos 6, ¿qué número falta? El 3. Y 9 menos 3 me daría 6. ¿Listo? Eso es lo que mostramos aquí en la relación entre esos números. 6 más 8 me da 14. Ahora, si al 14 yo le quito el 6, ¿qué número quedaría acá? El que me falta, que sería el 8, ¿cierto? Ahora, si al 14 yo le quito el 8, ¿qué número faltaría ahí? El número 6. ¿Listo? Démonos cuenta que al usar esos tres numeritos, podemos relacionar sumas con restas. ¿Listo? Ahora, esa relación entre las sumas y las restas nos sirve para encontrar incógnitas en una igualdad. ¿Listo? Démonos cuenta de esas operaciones que tenemos acá. Acá hay un símbolo de igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte de la izquierda tiene que tener el mismo valor que la parte de la derecha. Entonces, sumamos 5 más 3. 5 más 3 me da 8. Tenemos que pensar, ¿qué número le falta al 7 para llegar al 8? Entonces acá sería el número 1. 7 más 1 también me da 8. No puedo colocar 2 porque me daría 9 y la igualdad no se cumpliría, ¿cierto? Vámonos al segundo ejemplo. 7 más 7 me da 14. Yo pienso, ¿qué número le falta al 4 para llegar al 14? Pues la respuesta sería el número 10, ¿cierto? Seguimos acá con el siguiente ejemplo. 3 más 7 me va a dar 10. ¿Qué número le falta al 2 para llegar al 10? Sería el número 8. Este ejemplo. 6 más 6 me da 12. ¿Qué número le falta al 9 para llegar al 12? Sería el número 3. Acá. 8 más 5 me da 13. Entonces acá tiene que ir el número 10, porque 10 más 3 me da 13. Acá, 8 más 8, 16. Acá sería el número 12, porque 12 más 4 me da 16, ¿cierto? Miremos aquí otro ejemplo. 2 más 1 más 2 me da 5. Acá, 3 más 3 me da 6. ¿Qué número me falta para llegar al 10? Sería acá el número 4, en esta parte. 7 más 5 me da 12. ¿Qué le falta al 12 para llegar al 14? Acá iría el número 2. Acá, 4 más 1 me da 5. ¿Qué le falta al 5 para llegar al 7? Acá sería el número 2. 2 más 7 me da 9. ¿Qué le falta al 9 para llegar al 12? Sería el número 3. 3 más 9 me da 12. Le faltarían 4 para llegar al 16. Entonces el 4 iría acá. Y en esta parte pensemos, 3 más 1 me da 4. ¿Qué le falta al 4 para llegar al 11? Pues sería acá el número 7. ¿Listo? Ahora finalmente veamos ejemplos con restas. Entonces, 9 menos 7 me da 2, ¿cierto? ¿Qué número restado con el 3 me daría 2? Entonces acá tiene que ir el 5, porque 5 menos 3 me da 2, ¿cierto? En esa parte. 8 menos 5 me da 3. ¿Qué número restado del 9 me da 3? Sería acá el número 6, porque 9 menos 6 me da 3, ¿cierto? Aquí yo no puedo empezar por este lado, me toca por acá porque ya están los dos valores completos. 8 menos 3 me da 5, ¿cierto? ¿Qué número restado del 7 me da 5? Entonces acá sería el número 2. ¿Listo? Acá 6 menos 2 me da 4. Entonces aquí tiene que ir el número 9, porque 9 menos 5 me da 4. Aquí 9 menos 4 me da 5. Entonces aquí tiene que ir el 7, porque 7 menos 2 me da 5. Aquí 7 menos 1 me da 6. Acá tiene que ir el número 2, porque 8 menos 2 también me da 6. ¿Listo? Y así sucesivamente. Piensa un momento, ¿qué número tiene que ir acá? Entonces empiezas. 6 menos 4 me da 2. ¿Qué número restado con el 8 me da 2? Pues acá sería el 6, ¿cierto? 9 menos 2 me da 7. Entonces acá tiene que ir el 8, porque 8 menos 1 me da 7, ¿cierto? Acá 7 menos 4 me da 3. Entonces acá tendría que ir el 2. Y acá 7 menos 3 me da 4. Entonces acá tiene que ir el número 8. ¿Listo? Porque 8 menos 4 me da 4. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por tu atención y por tu tiempo.
Recuerda que debajo del video está el link donde puedes encontrar esta presentación para que puedas estudiar en casa las veces que desees y lo puedas repetir todas las ocasiones que lo veas necesario. ¿Listo?